La historia que voy a compartir hoy me tomó completamente por sorpresa. La descubrí en un podcast fascinante y debo admitir que me dejó impactada por varias razones. En primer lugar, me sorprendió la escasez de información disponible en Internet. Pareciera que lo poco que había estaba siendo eliminado progresivamente. A pesar de esto, mi búsqueda me llevó a descubrir 2 podcasts adicionales y algunos artículos sobre el tema. Sin embargo, lo que más me impactó fue la naturaleza profundamente perturbadora y cruel de esta historia. Es tan siniestra y terrorífica que recomendaría a personas sensibles abstenerse de conocerla. Esta historia va dedicada al niño Raúl Silva Izat, a su familia y al pueblo entero de Táliga. La historia que no debió de ser historia. Táliga. 7 horas de horror. Historias que no debieron ser historias. Hoy nos trasladaremos al año de 1988, a un municipio español llamado Táliga, situado en la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura. Táliga era un pueblo apacible con menos de 800 habitantes, cuyos residentes se dedicaban principalmente a la agricultura y a la ganadería. Era un lugar donde reinaba la paz y la solidaridad, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Pero un día, esa tranquilidad se vio sacudida por un acontecimiento que parecía sacado de una película de terror. Manuel Martínez Gómez, más conocido como El Becerro, contaba con 24 años en el momento de los acontecimientos y residía con sus padres en Táliga. Vecinos afirman que desde temprana edad fue objeto de maltrato físico y psicológico por parte de su padre, quien lo crió con mano dura. Los castigos impuestos a Manuel iban desde privarlo de comida por largos periodos hasta dejarlo fuera de casa durante horas en el frío invierno de Táliga, negándole la entrada para calentarse junto al fuego de la chimenea, un trato que contrastaba con el recibido por el resto de la familia. Esta difícil relación entre padre e hijo dejó en Manuel un profundo resentimiento y una sensación de enemistad hacia su progenitor. A medida que Manuel crecía, su carácter se tornaba irascible y a menudo violento. Considerado un individuo conflictivo por sus vecinos y conocidos, fue rechazado por gran parte de la comunidad de Táliga. Con el tiempo, su comportamiento errático se agravó, revelando un problema mucho más serio de lo que se habían imaginado. Antes de llegar al acontecimiento central de nuestra historia, Manuel protagonizó 3 incidentes terribles que llevaron al diagnóstico de una grave enfermedad. El primer incidente ocurrió cuando Manuel tenía 20 años. Enamorado de una joven del pueblo de entre 14 y 15 años, Manuel, quien en ese momento estaba cumpliendo su servicio militar, decidió visitarla durante un permiso. Sin embargo, al expresarle sus sentimientos, la joven le dejó claro que no tenía ningún interés en él, ni siquiera en mantener una amistad. Enfurecido por el rechazo, Manuel la agredió, la arrojó al suelo y la arrastró por el cuello a lo largo de la vereda. Afortunadamente, varios vecinos al ver esta acción logran detenerlo. De no haber intervenido con seguridad, hubiera llegado a mayores. Esto llevó a su detención y posteriormente fue internado en el Hospital Militar de Badajoz, donde lo reintegran a su unidad para que concluya su servicio militar. Meses después, llegó a licenciarse. El segundo incidente alarmante ocurrió cuando Manuel consiguió trabajo en unas carboneras. Sin previo aviso ni explicación alguna, atacó a su amigo de trabajo, Antonio Carballo, golpeándolo en la cabeza con un rodo o rodillo. Antonio quedó inconsciente y Manuel lo arrastró hacia un horno de leña,
con la intención de quemarlo. Milagrosamente apareció el padre de Antonio, quien impidió que Manuel acabara con el pobre muchacho. Como resultado de este evento, Manuel fue nuevamente detenido e internado en el psiquiátrico de Mérida, donde recibió el diagnóstico de esquizofrenia con delirios místicos y religiosos. La esquizofrenia es un trastorno mental complejo caracterizado por la falta de respuesta emocional, deterioro cognitivo, aislamiento social, discurso y comportamiento desorganizados, así como la presencia de delirios y alucinaciones. Aunque sus causas no están completamente claras, se cree que la genética juega un papel significativo. Factores sociales y ambientales también pueden desencadenar o agravar la enfermedad, especialmente durante periodos de alto estrés. Los síntomas tienden a manifestarse en la edad adulta temprana. Y en cuanto a los delirios místicos y religiosos, esto quiere decir que el paciente siente que se comunica con Dios o con los santos, o bien piensa que él tiene una misión de carácter religioso y de salvación que hacer. El tercer incidente ocurrió en 1986. El padre de Manuel notó que su hijo mostraba nuevamente signos de comportamiento extraño, por lo que decidió llevarlo de vuelta al hospital psiquiátrico de Mérida. Mientras se dirigían hacia el hospital en un taxi, de forma repentina, Manuel empieza a estrangular al taxista mientras éste se encontraba conduciendo. El automóvil zigzagueaba peligrosamente mientras el padre intentaba detener a Manuel y liberar al conductor. Finalmente, el taxista logró escapar del vehículo y huir, mientras observaba impotente cómo Manuel golpeaba ferozmente a su propio padre dentro del auto. Por este episodio, nuevamente es internado. Después de cada brote, Manuel afirmaba no recordar nada de lo sucedido y negaba haber realizado tales acciones. Cada vez que recibía el alta, continuaba su tratamiento psiquiátrico de forma ambulatoria, acudiendo a sus citas cada 3 meses. Raúl Silva Izat, más conocido como Raulín, acababa de cumplir 10 años en enero y cursaba el 4º año de primaria. Era el menor de 2 hermanos y sus cariñosos y queridos padres, Carmela y Florencio, lo adoraban y mimaban. Su padre era cartero, lo que lo hacía muy conocido y apreciado en todo el pueblo de Táliga. Raulín era muy querido por sus amigos, compañeros y profesores del colegio Nuestra Señora de los Santos, así también como por sus vecinos. Quienes lo conocieron coinciden y lo describen como un niño cariñoso, gentil, extrovertido, bueno. Siendo tan pequeño, siempre estaba dispuesto a ayudar. Raúl era un niño feliz. Este pequeño era muy unido a su tío Luis Pinilla. Los días se le hacían interminables esperando con ansias que llegara el fin de semana o las vacaciones, porque en esas fechas le encantaba ir al campo a ayudar en las labores a su tío. Raulín conocía a Manuel Martínez Gómez, el becerro, y lo quería mucho. Se hicieron muy buenos amigos. De hecho, era el único niño en el pueblo que no le tenía miedo. Le gustaba jugar y conversar con Manuel. Le tenía mucha confianza y siendo un niño dispuesto a ayudar a los demás y con un corazón que no le cabía en el pecho, sentía gran empatía por él. Raulín sabía que la mayoría del pueblo lo rechazaba, pero él no haría eso. Manuel era su amigo. Aunque parezca extraño, y a pesar de la diferencia de edad, pues se llevaban 14 años, la pasaban muy bien juntos. Todo el pueblo lo sabía, y los padres de Manuel estaban contentos con esa amistad, pues Manuel era genuinamente muy feliz con el niño. Pero los padres de Manuel también cargaban con una gran preocupación. Ellos sabían que algo no andaba bien con su hijo nuevamente. Temían que pronto tuviera otro episodio o brote,
pues recientemente su hijo había mostrado reacciones violentas, tales así que Manuel había empezado a portar una navaja de 15 centímetros, la misma que no quería soltar, a pesar de las múltiples veces que su padre había querido quitársela, inclusive a la fuerza. Pero era imposible. Parecía dispuesto a todo, con tal que no le quitara su artilugio. Los hechos. Sábado 5 de marzo de 1988. Eran las 3 de la tarde, cuando Manuel, el becerro, se encontraba trabajando con su tractor, arando sus tierras, las mismas que colindaban con las de Luis Pinilla, el tío de Raulín. Era fin de semana, así que el niño acompañaba y ayudaba a su tío. Luis Pinilla también trabajaba en sus tierras, colocando unos postes, y de pronto su tractor se trabó. Manuel ve el incidente y va inmediatamente en su ayuda. También va con su tractor y finalmente logra ayudarlo. Por supuesto, esto fue un alivio para los tres, para Manuel, para Luis y para Raulín. Pero entonces, Manuel empieza a reír de una forma desbordada. Muestra una alegría exagerada. Abraza a Raulín y comienza a darle muestras de afecto excesivas. A Raulín esto le causó mucha incomodidad. Se fastidia, pero más aún se fastidia el tío, Luis Pinilla, quien detiene a Manuel y se da cuenta que algo muy extraño ya está sucediendo con él. Preocupado, y tal vez para distraerlos y olvidar ese momento tan bizarro, decide llevar a Manuel y a Raulín al centro de Táliga. Se dirigen hacia el bar del pueblo, llamado Calaco. Este bar era el punto de reunión frecuente de la población de Táliga, con una atmósfera animada y familiar. Asistían desde niños hasta los más ancianos y servían todo tipo de bebidas y diferentes bocadillos. Manuel, Luis Pinilla y Raulín ingresan al bar. Habían más de 20 personas. Había quienes jugaban cartas, otros bebían café u otras infusiones. Otros jugaban en el tragamonedas que quedaba a la derecha de la entrada del bar, al lado de la chimenea. En el televisor estaban transmitiendo la película Caso Clínico en la Clínica, así que Raulín se interesa en eso y se sienta con otros 2 niños a verla. Su tío le pregunta qué va a tomar y el niño le responde que una Coca-Cola. Pero inmediatamente interviene Manuel, el becerro, quien dice que mejor tome un vaso de leche, como él. Se acerca al niño y en un estado de ánimo alterado expresó nuevamente un afecto excesivo hacia el niño en el bar, lo que provocó incomodidad nuevamente en Raulín y preocupación en su tío, Luis Pinilla, quien decide sacar a su sobrino de allí. Trata entonces de quitárselo a Manuel de los brazos, y este incidente marcó un punto de inflexión en el comportamiento de Manuel, señalando el inicio de su crisis psicológica. Manuel agarra firmemente el brazo de Raulín, negándose a dejar que su tío lo saque del lugar. Tú te puedes ir, pero él se queda conmigo. El niño siente un miedo abrumador y comienza a llorar. A pesar de los intentos de su tío por separarlos, Manuel se aferra al niño con mayor firmeza. Los presentes intentan intervenir, conscientes de los problemas pasados de Manuel, pero su resistencia es feroz. Mientras tanto, discretamente, algunos vecinos logran sacar a los otros niños del lugar. En el bar también se encontraban el padre de Manuel, quien también intervino para que suelte al niño, y Augusto Rebollo, el secretario del ayuntamiento. El padre había compartido sus preocupaciones sobre su hijo con Rebollo, incluyendo el hecho de que llevaba una navaja consigo. Rebollo llama de inmediato al psiquiátrico para solicitar ayuda, pero lamentablemente no contaban con personal disponible. Entonces
llama a la Guardia Civil del municipio vecino, Alconchel, pidiendo asistencia. Florencio Silva, el padre de Raulín, llega al bar después de recibir una urgente advertencia de Luis Pinilla sobre la situación con su hijo. Florencio se aproxima hacia donde estaba Manuel con el niño. Sigiloso, toma la mano de su hijo y jala despacio, despacio. Y cuando ya estaba a punto de tirar con fuerza para liberarlo, Manuel se da cuenta y aferra aún más al niño, gritándole al padre que se vaya, pero asegurándole que no le hará daño. Acto seguido, Manuel saca una navaja de su bolsillo. Con una mano sujeta firmemente a Raulín y con la otra coloca la navaja cerca del cuello del niño. Guiando a Raulín hacia un rincón del bar, cerca de la chimenea, Manuel lo hace sentar en una silla, manteniendo la navaja cerca de él. A los testigos asustados les advierte con mirada y voz feroz que no se acerque. Florencio va en busca del alcalde, quien también se comunica por teléfono con la guardia para solicitar ayuda. El alcalde también se dirige al bar e intenta persuadir a Manuel, pero era imposible. Este se muestra cada vez más tenso y se niega a soltar al niño, llegando incluso a amenazar a todos los presentes. En un intento desesperado por rescatar a Raulín, José Piñero, uno de los vecinos, se acerca sigilosamente por el lado izquierdo. Sin embargo, Manuel reacciona rápidamente causando una lesión con su navaja en el brazo de José. La situación se vuelve aún más tensa cuando Manuel amenaza con tomar medidas drásticas si no abandonan el lugar. ¡Que se salgan todos de aquí o acabo con el niño! Todos los presentes también habían sido testigos de la amistad y el cariño que existía entre Manuel y Raulín, por lo que a pesar del miedo, confiaban en que Manuel, el becerro, no lastimaría al pequeño. César Rebollo, hijo del secretario y padrino de Raulín, también decide intervenir y prueba de otra manera. Empieza a insultar y a afrentar a Manuel. Su intención era que Manuel reaccionara ante dichas ofensas y volcara su atención hacia él, soltando al niño. Pero no lo logra. El secretario y luego Luis Pinilla intentaron golpear a Manuel, pero este se da cuenta y, acrecentando su furia y apretando la navaja aún más en el niño, grita: «Salgan todos ahora mismo o acabo con el niño». Los vecinos deciden salir del bar, pensando que esto lo calmaría. Además, Manuel quería genuinamente al niño. Nada podía pasar. Raulín observaba cómo todo se iba retirando del local, mientras su rostro se iba transformando en terror. En las afueras se aglomeraron otros vecinos más. Impotentes, estudiaban qué podían hacer para rescatar al niño. El bar tenía una puerta de metal. Sus ventanas tenían rejas. Era imposible ingresar sin que Manuel se diera cuenta y podría ponerse en riesgo la vida de Raulín. Las persianas de las ventanas estaban cerradas, pero solo una había quedado entreabierta: la ventana trasera del bar. Algunos empezaron a mirar por allí, hacia adentro. El tiempo pasa, y lo que a continuación sucedió fue visto por los que estuvieron observando por dicha ventana, incluyendo el padre de Manuel, quien fuera también uno de los testigos del horror. Yo estaba detrás de una ventana trasera del bar, intentando convencer a mi Manolo para que soltara al pequeño y no le hiciera daño. Pero él ni me escuchaba. De repente, levantó la mano con la navaja y comenzó a contar. 1, 2, 3. En ese momento ocurrió lo impensable. Los gritos que siguieron fueron desgarradores. Poco después llegó la Guardia Civil, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Eran las palabras del padre de Manuel. Y efectivamente,
Ya no había nada que hacer para salvar a Raulín. Cuando la Guardia Civil llegó, uno de los oficiales decidió entrar y logró ver el cuerpo del niño, apoyado sobre el tragamonedas, cerca de la chimenea. La imagen fue devastadora y difícil de asimilar. Manuel mira al oficial con una expresión vacía y se acerca amenazadoramente hacia él, pero el guardia civil logra escapar justo a tiempo. Sin embargo, el terror no había terminado. Manuel cierra la puerta y las ventanas del local, y cuando vuelve a subir las persianas, es solo para mostrar lo que hizo con el cuerpo del pequeño Raúl. Poco más de las 5 de la tarde, con una sonrisa siniestra, Manuel exhibe la cabeza del niño. Empieza a realizar gestos perturbadores con ella y la navaja que utilizó. Los vecinos, horrorizados, observan desde afuera mientras Manuel pasea con la cabeza por el bar. Finalmente, la coloca en la repisa de la ventana para que sea visible desde afuera. Los gritos y llantos continúan. Manuel enciende un cigarrillo con una actitud desafiante y orgullosa, como si hubiera logrado algún tipo de triunfo macabro. Luego, arroja la cabeza hacia la chimenea encendida, intentando que caiga dentro, pero erró el tiro y golpeó los ladrillos. En su segundo intento, logra acertar. La escena es impactante. Se acerca al cuerpo del niño y con su navaja comienza a desmembrarlo. Alrededor de las 10:15 de la noche, los especialistas antidisturbios de la Guardia Civil ingresan al local con botes de humo. Manuel se enfrenta a ellos con resistencia, causando lesiones a 2 miembros de la guardia durante el altercado. A pesar de los intentos para detenerlo con pelotas de goma, es la última, la número 14, la que logra derribarlo. Cuando ya se encontraba con las esposas y las manos hacia atrás, lanza una patada a otro guardia más. Finalmente, logran detenerlo. Luego de 7 horas de horror, logran detener a Manuel Martínez el Becerro. Nervioso y agitado, exige a los agentes la presencia del rey Juan Carlos y de Mikhail Gorbachev, el rey de España de ese momento y el jefe de Estado de la entonces Unión Soviética. Esposado y cubierto por la evidencia, grita: «He acabado con un dios menor. ¡Que venga el rey! ¡Viva Gorbachev! Un avión me llevará a Rusia». El pueblo furioso e indignado intenta lincharlo, pero la Guardia Civil y las monjas de la congregación María Reparadora, quienes casualmente se encontraban en Táliga, logran contener y apaciguar a la población, impidiendo otra tragedia. Asimismo, la Guardia Civil se vio obligada a proteger a la familia de Manuel. Al ingresar al bar, los agentes descubren la impactante escena del cuerpo de Raúl. Este yacía en un estado devastador. La cabeza y algunas partes se encontraban con evidentes signos de daño causado por el fuego de la chimenea. Cerca de él, en la barra, se encontraba una copa de vino. La situación sugería que Manuel, durante el trágico suceso, pudo haber consumido el contenido del cráneo mientras tomaba su bebida. Manuel fue llevado al Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde llegó amenazando con acabar también con los enfermeros que lo trasladaron al nosocomio. Al día siguiente, es trasladado al Hospital de Sevilla. Al sufrir esquizofrenia, saben que era inimputable. El ayuntamiento de Táliga declaró 3 días de luto. Al entierro de Raulín asistieron miles de personas, incluyendo todas las autoridades de Extremadura, y fue oficiado por el obispo. Los vecinos nunca lo vieron curado
y ahora más que nunca se cuestionaban el por qué lo habían liberado hacía 2 años. Además de la familia, hay vecinos quienes, días antes de la tragedia, notaron que se le veía más deprimido y disgustado que de costumbre. Pero nadie pudo imaginar o presagiar siquiera hasta dónde iba a llegar. Un vecino inclusive reveló lo que le dijo Manuel ese 5 de marzo por la mañana, cuando se lo encontró yendo a recoger su tractor. Hoy voy a acabar con alguien y tengo ganas de comer carne. Algunas fuentes indican que lo dijo días antes, pero sea como sea, dio claras muestras de estar muy perturbado. Más adelante, José Romero Gómez, director del psiquiátrico de Mérida, manifestaba que Manuel siempre se comportó como un paciente normal. Se comunicaba bien con los terapeutas. Nunca manifestó agresividad, nunca creó problemas. Tan diferente al Manuel, que luego de realizar esa atrocidad con Raulín, amenazó con acabar también con los enfermeros que lo trasladaron al nosocomio. Más allá de esto, no he encontrado información que señale qué llevó a Manuel a cometer esta tragedia. Solo puedo especular o suponer que no tomó sus medicinas debidamente o que las personas a su cargo no le hicieron un seguimiento concienzudo para llevar con éxito su tratamiento, ya que cuando un paciente con esquizofrenia no toma sus medicinas, puede afectarle de la siguiente manera. 1. Puede experimentar una recaída en los síntomas, lo que puede incluir alucinaciones, delirios, desorganización del pensamiento y comportamiento, entre otros. 2. Puede afectar la capacidad de la persona para funcionar en la vida diaria, en su capacidad para trabajar, mantener relaciones sociales, cuidar de sí mismo, entre otras actividades cotidianas. 3. Puede aumentar el riesgo de que la persona se haga daño a sí misma o a otros, especialmente si experimenta síntomas graves de la enfermedad que pueden distorsionar su percepción de la realidad. El comportamiento de Manuel previo al hecho coincide con dichas afectaciones. Además, están los 3 acontecimientos terribles que realizó algunos años atrás y que llevaron a dar con su diagnóstico. Por ello, es fundamental que las personas con esquizofrenia sigan el tratamiento prescrito por su médico, con el apoyo de sus familias y personas encargadas de supervisarlas. Este acontecimiento también llevó a que vecinos a lo largo de toda Extremadura denunciaran a personas con similares comportamientos a los que Manuel tenía antes de la tragedia. Afortunadamente, estos casos no pasaron a mayores. El 20 de noviembre de 1990, Manuel Martínez Gómez, conocido como El Becerro, fue absuelto debido a su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lo que lo declaraba como inimputable. Con esta sentencia, fue destinado a cumplir su condena en un psiquiátrico penitenciario, hasta que hace algunos años fue trasladado a una residencia tutelada en Mérida, bajo la supervisión del Gobierno Autónomo de Extremadura. Sin embargo, su ubicación y detalles sobre su vida actual son protegidos por las leyes españolas, manteniéndose como confidenciales. El pueblo entero de Táliga se volcó en cuidar y brindar contención a la familia de Raulín, que había quedado devastada. Inclusive, la familia de Manuel, especialmente la madre, trataron de acercarse a los Silva, pero es de esperar que en un principio esto no fuera aceptado por Carmela y Florencio, los padres de Raúl. Con el tiempo, el pueblo ya más apaciguado brindó también contención a la familia de Manuel, pues ellos también estaban destrozados. La tragedia dejó una profunda herida en el corazón de la población de Táliga. Durante mucho tiempo, la comunidad quedó en un estado de alerta constante, con temores sobre la seguridad de sus hijos y extremando las precauciones para protegerlos. Lo ocurrido continuó afectando su vida cotidiana, generando un ambiente de cautela y preocupación en la localidad.
El brote psicótico que experimentó Manuel Martínez Gómez lo llevó a sufrir ideas delirantes, desencadenando el trágico desenlace que acabó con la vida de la única persona que realmente lo quería y confiaba en él. Raúl Silva Izat, también conocido como Raulín, se convirtió en el ángel de Táliga tras su terrible final. Su memoria fue venerada por toda la población, que lo consideraba casi como un santo. En cada hogar, su fotografía era acompañada de flores y velas, y muchos le dirigían oraciones y solicitaban su intervención ante Dios por ellos. Aquellos que aún residen en Táliga y fueron testigos de esta tragedia prefieren evitar hablar del tema. El dolor que experimentan es comprensible, pues conocieron personalmente a los protagonistas y sus familias. Los recuerdos de lo sucedido han dejado una marca imborrable en sus mentes, y el peso emocional sigue siendo insoportable, incluso después de tanto tiempo. La fragilidad de la salud mental puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Por eso, debemos permanecer atentos a las señales de alerta y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. No podemos subestimar el poder de una mano amiga o una palabra de aliento en momentos de oscuridad. Esta tragedia nos lleva a reflexionar sobre el valor de la bondad y la solidaridad en nuestras comunidades. En tiempos de dificultad es cuando más necesitamos el apoyo mutuo y la compasión. Sigamos extendiendo nuestras manos y nuestros corazones hacia aquellos que lo necesitan, recordando que juntos somos más fuertes y que el amor puede ser una luz en la oscuridad más profunda. Y así, llegamos al final de esta historia que nos ha conmovido hasta lo más profundo del alma. Un relato sobre lo frágil que es la vida y las consecuencias devastadoras de la enfermedad mental. ¿Ya conocías la historia de Táliga? ¿Qué opinas sobre lo sucedido en este pueblo tranquilo? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigamos generando conciencia juntos. Si este contenido te pareció interesante, no te olvides de regalarme un me gusta. Te invito también a que te suscribas para recibir una notificación toda vez que suba un nuevo video. Todas mis fuentes y mis herramientas te las dejo en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video. Aquí Cognimia y esas historias que no debieron ser historias.